La sala del tribunal estaba tensa, el aire estaba denso por la anticipación cuando la jueza Mónica Hayes entró, su túnica negra flotaba detrás de ella, el agudo eco de sus tacones en el piso de madera pulida silenció los murmullos en la sala. Mónica era una figura sorprendente, su confianza y autoridad irradiaban de cada movimiento, su reputación como una de las juezas más duras e imparciales del Estado la precedía y el peso de su presencia era sentido por todos. Ella era una mujer negra que había ascendido de rango en un sistema que a menudo parecía diseñado para reprimirla a pesar de los obstáculos, se había ganado su lugar en la cima con integridad y una búsqueda incansable de justicia. Se enfrentó a uno de los casos más controvertidos de su carrera, un caso que tuvo a toda la ciudad hablando. En el centro del juicio estaba el sargento Kyle Bennett, un oficial de policía blanco, acusado de fabricar evidencia, coaccionar confesiones falsas y usar fuerza excesiva contra sospechosos negros y latinos. Había sido un oficial condecorado en un momento, pero su carrera había estado plagada de quejas e investigaciones internas que misteriosamente nunca llegaron a ninguna parte. Muchos lo veían como la encarnación de todo lo que estaba mal contra el sistema de justicia, la corrupción descontrolada del poder y los prejuicios profundamente arraigados. Pero Bennett estaba allí no por sus muchas víctimas, sino porque la evidencia en su contra se había vuelto imposible de ignorar. Incluso sus conexiones dentro del departamento de policía y el gobierno local ya no podían protegerlo. Mónica estaba sentada detrás del banco elevado, su expresión ilegible mientras escaneaba la sala del tribunal a su izquierda. El equipo de la fiscalía dirigido por la fiscal de distrito adjunta Lisa, el auto estaba ocupado organizando archivos y susurrando los puntos finales de la estrategia. Lisa era joven pero feroz, alguien que había construido su carrera al aceptar casos que otros evitaban. Esta era su oportunidad de demostrar su valía en un escenario de alto perfil, y Mónica podía ver la determinación en sus ojos. Al otro lado de la sala del tribunal, Bennett estaba sentado con su equipo de defensa, se reclinó en su silla, su lenguaje corporal goteaba arrogancia, tenía una sonrisa satisfecha como si todo el juicio fuera una broma para él. Para Bennett, esta no era una lucha por su libertad, era una prueba de hasta dónde podía extenderse su influencia. Tenía aliados en el departamento, amigos en lugares altos y la creencia de que su placa lo hacía intocable. Mónica no necesitaba adivinar su pensamiento, había visto a su tipo con demasiada frecuencia en su carrera. Hombres como Bennett prosperaban con el miedo y la manipulación, pero en su sala del tribunal, ella era la que tenía el control. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura. La fiscalía presentó un caso condenatorio que detallaba el historial de mala conducta de Bennett. Los testigos se habían presentado arriesgándose a sufrir represalias para testificar sobre sus abusos de poder. La evidencia en video condenatoria de los informes de asuntos internos y el testimonio escalofriante de las víctimas pintaban una imagen de un hombre que había operado durante mucho tiempo por encima de la ley. La tensión en la sala aumentó cuando Lisa habló con voz firme y deliberada. Este caso no se trata solo del sargento Bennett, dijo, sus ojos se clavaron en el jurado, se trata de un sistema que permite a hombres como él actuar con impunidad. Hoy comenzamos a desmontar ese sistema cuando fue el turno de la defensa. El abogado de Bennett, un hombre mayor con una lengua de plata, trató de desacreditar la evidencia y pintar a Bennett como un héroe incomprendido. Habló de las presiones de la policía, los peligros del trabajo y los sacrificios que los oficiales hicieron para mantener la ciudad segura. Mi cliente, dijo con práctica la sinceridad, ha dedicado su vida a proteger a esta comunidad. No es perfecto, pero ninguno de nosotros lo es. Este juicio es una cacería de brujas simple y llanamente. Y Bennett sonrió mientras su abogado hablaba, mirando ocasionalmente a Mónica, como desafiándola a intervenir. Mónica permaneció tranquila, su rostro no traicionando ninguno de sus pensamientos. Había escuchado cada excusa, antes cada intento de torcer la narrativa y hacer que las víctimas parezcan perpetradores, pero ella sabía la verdad y, lo más importante, confiaba en que el jurado también la vería a medida que avanzaba el juicio. Las grietas en la fachada de Bennett comenzaron a mostrarse. Testigo tras testigo testificó sobre sus arrebatos violentos, sus tácticas manipuladoras y el miedo que infundía en aquellos a quienes se suponía que debía proteger. Un testigo, un joven negro llamado Andre, que había sido acusado falsamente de robo, contó su angustiosa experiencia con Bennett. Su voz temblaba mientras describía cómo lo arrojaron contra una pared, lo esposaron y lo golpearon por un crimen que no cometió. La habitación estaba en silencio cuando terminó. Su dolor era palpable. Bennett, sin embargo, no mostró remordimiento, solo puso los ojos en blanco como si estuviera aburrido por los procedimientos. A pesar de la creciente evidencia, Mónica podía sentir el trasfondo de la resistencia. Las conexiones de Bennett estaban trabajando detrás de escena, tratando de influir en el resultado que había recibido. Amenazas anónimas que le advertían que actuara con cuidado, recordatorios sutiles de que su posición no era tan segura como parecía. Pero Mónica no era de las que se echaban atrás. Había construido su carrera desafiando las expectativas, manteniéndose firme frente a la adversidad.
Este caso no fue diferente. El punto de inflexión llegó cuando el propio Bennett subió al estrado. Su abogado le había aconsejado que no lo hiciera, pero el ego de Bennett no le permitió permanecer en silencio. Creía que podía encantar al jurado, manipularlos para que lo vieran como la víctima, pero durante el interrogatorio, Lisa Carr expuso sus mentiras, sacó evidencia de mensajes de texto donde se jactaba de plantar evidencia e informes de sus colegas que detallaban su violencia. Tendencias. La compostura de Bennett vaciló cuando Lee lo reprimió, sus respuestas se volvieron más defensivas y contradictorias. Mónica observó de cerca cómo su mente aguda reconstruía el panorama general. Podía ver el miedo asomarse a los ojos de Bennett, la comprensión de que sus tácticas habituales no lo salvarían esta vez, pero incluso cuando su caso se desenredó, la arrogancia de Bennett no vaciló. Miró a Mónica, su odio por ella era evidente para él, no era solo una jueza, era una amenaza para todo. Se puso de pie. La sesión de la mañana terminó y Mónica anunció un breve receso mientras se levantaba de su silla. Bennett también se puso de pie, sus movimientos fueron deliberados, caminó hacia el banco del juez ignorando los murmullos a su alrededor. Los oficiales de la corte dudaron, inseguros de si intervenir. El abogado de Bennett lo llamó, pero no se detuvo. Mónica cambió su expresión, se calmó pero estaba alerta, podía ver la rabia hirviendo debajo de la fachada de Bennett. Se acercó a ella, sus puños apretados, su respiración pesada. ¿Crees que eres mejor que yo? Siseó, su voz baja pero venenosa. ¿Crees que puedes? Derríbame, no eres nada, eres solo otra. Antes de que pudiera terminar, Bennett levantó la mano y la golpeó en la cara. La sala del tribunal Jade, o con acento agudo, el sonido de la bofetada resonando como un disparo. El tiempo pareció congelarse mientras Mónica permanecía allí. Su cabeza se giró ligeramente por la fuerza del golpe. Los oficiales del tribunal finalmente entraron en acción, pero Mónica levantó una mano para detenerlos lentamente. Deliberadamente se giró para mirar a Bennett. Sus ojos ardían con una intensidad que lo hizo dar un paso atrás involuntariamente. La voz de Mónica era firme e inquebrantable mientras hablaba. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. La sala quedó en silencio, un shock palpable ondulando a través de todos los presentes mientras la juez Mónica Hayes permaneció inmóvil por un momento. El aguijón de la bofetada del sargento Kyle Bennett, todavía fresco en su rostro. Bennett se quedó congelado en su lugar, su pecho agitado por la adrenalina. Su mano todavía ligeramente levantada como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. La decoración habitual de la sala del tribunal, el foro, se había roto en un instante, y lo que lo reemplazó fue una tensión sofocante, espesa y pesada. Mónica giró lentamente la cabeza hacia él, su mirada penetrante. La expresión de ella no era de miedo ni de ira, era algo más frío, más agudo e infinitamente más inquietante. Bennett, a pesar de su bravuconería, dio un pequeño paso instintivo hacia atrás. Sus ojos tenían una ferocidad que parecía despojarlo de las capas de arrogancia que llevaba con tanto orgullo. Los oficiales de la corte finalmente salieron de su estupor y se movieron hacia Bennett. Sus manos se estiraron para alcanzarlo, pero Mónica levantó la suya, deteniéndolos en seco. Su voz, tranquila y firme, cortó el aire tenso. No lo toques. Los oficiales dudaron, confundidos por su orden. El equipo de la fiscalía y los abogados defensores miraron atónitos, en silencio, inseguros de lo que sucedería a continuación. Nadie se atrevió a moverse. Mónica Steele, sosteniendo la mirada de Bennett, bajó lentamente del banco. Su bata fluía detrás de ella como una sombra, el único sonido en la habitación era el débil eco de sus tacones mientras se acercaba a él. Acabas de agredir a un juez en ejercicio en un tribunal abierto, dijo, su tono medido, pero mezclado con una autoridad escalofriante. ¿Tienes alguna idea de lo que eso significa? El labio de Ben Bennett se curvó en una mueca aunque la bravuconería estaba vacilando. Lo que significa, que escupió, es que te has excedido en tu lugar. ¿Crees que puedes humillarme delante de todos y salir ileso? No eres más que un. Antes de que pudiera terminar, Mónica cerró la distancia entre ellos. Sus movimientos fueron deliberados, controlados y precisos. Con un movimiento rápido calculado agarró su muñeca y la giró detrás de su espalda, obligándolo a inclinarse hacia adelante con un agudo grito de dolor. La sala del tribunal Jade, o con acento agudo, colectivamente, cuando la imponente figura de Bennett fue derribada por una mujer de la mitad de su tamaño. El agarre de Mónica era inflexible, su entrenamiento militar evidente en la facilidad con la que lo sometió. Sugiero que, dijo en voz baja, su voz se extendió por toda la sala, que eliges tus próximas palabras con mucho cuidado. Ya no eres un sargento en este momento, eres un hombre esposado, esperando ser procesado por agresión grave. Bennett luchó contra ella, su rostro se contorsionó de rabia y humillación, pero ella apretó su agarre enviando otra fuerte sacudida de dolor a través de su brazo. Dejó escapar un gruñido estrangulado al darse cuenta de que estaba completamente a su merced. La actitud tranquila de Mónica solo hizo que la escena fuera más aterradora para él. Esta no era una mujer que pudiera ser intimidada, o la quebrantación era una fuerza de la naturaleza. Los oficiales de la sala del tribunal, envalentonados por su dominio, finalmente entraron.
Mónica liberó a Bennett con un firme empujón y tropezó con sus manos expectantes mientras lo esposaban, giró el cuello para mirarla con enojo, su furia ahora se mezclaba con una pizca de miedo. ¿Crees que esto termina aquí? Gruñó, estás cometiendo un error, juez, tengo amigos en lugares altos, no saldrás ileso de esto. Mónica dio un paso atrás, su bata se acomodó a su alrededor mientras ajustaba el escote con tranquila precisión, no se inmutó ante su amenaza ni reconoció los murmullos que se extendían por el sala del tribunal como un reguero de pólvora. En lugar de eso, habló directamente a los oficiales del tribunal: escoltarlo a la detención y notificar al fiscal de distrito que tenemos cargos adicionales para procesar. Mientras Bennett era arrastrado fuera de la sala, la energía en la sala del tribunal cambió. El equipo de defensa se sentó aturdido, sus estrategias cuidadosamente ensayadas y argumentos planificados ahora completamente irrelevantes. La fiscalía miró a Lisa Carr, que todavía estaba congelada por la incredulidad. La joven AH finalmente recuperó la compostura poniéndose de pie y enderezándose la chaqueta. Su voz era firme mientras decía: su señoría, creo que un receso es necesario. Mónica asintió con la cabeza. Lo hizo una vez concedido. Nos volveremos a reunir en una hora. Con eso se dio la vuelta y salió de la sala, sus pasos confiados e inquebrantables. La sala del tribunal estalló en caos detrás de sus voces superpuestas mientras abogados, reporteros y espectadores intentaban procesar lo que acababan de presenciar en su cámara. Mónica cerró la puerta y se apoyó en ella por un momento, exhalando lentamente. Su mano instintivamente fue a su mejilla, donde persistía el leve escozor de la bofetada de Bennett. Se quedó mirando su reflejo en el pequeño espejo colgando en la pared, su rostro tranquilo pero su mente acelerada. Sabía que esto no había terminado ni por asomo. Los hombres como Bennett no actuaban por impulso. Sus acciones eran calculadas, deliberadas. La bofetada no era solo un ataque a su dignidad, era un mensaje. Hubo un golpe en la puerta. Mónica se enderezó alisándose la bata por haber llamado. Entra, Lisa. El auto entró en su rostro. Una mezcla de preocupación y admiración. Su señoría, comenzó con cautela. ¿Está bien? Mónica asintió con la cabeza para tranquilizarlo. Estoy bien, señor Scar, gracias. Lisa dudó y luego se acercó. ¿Qué acaba de pasar ahí afuera? Estará en todas las noticias en una hora. Este caso ya era de alto perfil, pero ahora se quedó en silencio, insegura de cómo expresar su próximo pensamiento. Mónica se cruzó de brazos, su expresión pensativa. Ahora no se trata solo de Bennett, se trata de todos los que lo permitieron. Este ya no es solo el juicio de un hombre. Es un ajuste de cuentas para todo el sistema que le permitió prosperar. Lisa asintió. La gravedad de las palabras de Mónica hundiéndose en ella. ¿Crees que intentarán tomar represalias? Mónica la miró a los ojos, sus ojos firmes. Ya tienen esa bofetada. No se trataba de mí, se trataba de enviar un mensaje a cualquiera que se atreva a responsabilizar a hombres como Bennett, pero me han subestimado. Lisa sintió una oleada de resolución ante la determinación inquebrantable de Mónica. ¿Qué necesita de mí, su señoría? Los labios de Mónica se curvaron en una leve sonrisa. Manténgase concentrado, presente la evidencia y deje que la verdad haga el resto. Bennett se está desmoronando y cuanto más desesperado se vuelva, más se expondrá a sí mismo y a sus aliados. Lisa asintió con firmeza. No te defraudaré. Cuando Lisa se fue, Mónica regresó a su escritorio. Su mente ya estaba planeando los próximos pasos. Sabía que el juicio solo se volvería más peligroso de ahora en adelante. Las conexiones de Bennett probablemente ya estaban trabajando para dar un giro a la narrativa, para desacreditarla y proteger sus propios intereses. Pero Mónica no tenía miedo, se había enfrentado a cosas peores en su vida y no tenía intención de dar marcha atrás. Ahora esto no se trataba solo de justicia para las víctimas de Bennett, se trataba de desmantelando todo el sistema corrupto aquí representado, y si querían pelear, Mónica estaba lista para darles una. El receso de una hora se sintió como una eternidad para aquellos que esperaban en la sala del tribunal. La atmósfera cargada se negó a disiparse y la ausencia de la jueza Mónica Hayes solo aumentó la tensión. Las conversaciones zumbaban entre los asistentes. La especulación se descontroló con acento agudo. La audacia de lo que acababa de suceder. Un sargento de policía que golpeó a un juez en funciones a plena vista de la corte fue más allá de todo lo que la mayoría había presenciado. Para algunos, fue una confirmación innegable del sistema roto que representaba Bennett. Para otros, fue una escalada peligrosa que podría llevar a consecuencias impredecibles. Mientras tanto, en las celdas de detención del Palacio de Justicia, Bennett caminaba como un animal enjaulado, sus esposas tintineaban contra sus muñecas. Su bravuconería anterior todavía estaba presente, aunque comenzaban a formarse grietas en su fachada cuidadosamente construida. Los muros de su influencia parecían cerrarse sobre él y, por primera vez en años, se sintió genuinamente vulnerable. Dos oficiales estaban junto a la puerta de la celda. Sus expresiones eran neutrales,
Pero Bennett podía sentir la inquietud en sus posturas, no eran sus aliados habituales los que le guiñaban el ojo y le daban codazos asegurándole que lo respaldaban. Estos hombres no parecían ansiosos por ofrecer ningún apoyo, y eso lo hizo picar de frustración. ¿Sabes quién soy? Bennett gruñó su voz haciendo eco en las frías paredes de concreto. ¿Crees que puedes retenerme aquí? Tengo más amigos de los que puedes contar. Una llamada, y toda esta farsa se acaba. Uno de los oficiales intercambió una mirada con su compañero, pero no dijo nada. Su silencio enfureció aún más a Bennett. Golpeó su palma contra las barras de metal, su rostro se contorsionó de rabia. Respóndeme, ¿crees que eres diferente del resto? No eres nada sin gente como yo. Evitando que esta ciudad se derrumbe desde el pasillo, el leve clic de tacones interrumpió su lagrimeo rade. El sonido se hizo más fuerte, más cerca, hasta que la inconfundible figura de la jueza Monica Hayes apareció en la entrada del área de detención. No estaba flanqueada por seguridad o empleados, había venido sola. Su presencia dominando el espacio como si era su sala de audiencias. Su bata había sido reemplazada por una chaqueta ajustada y pantalones, y su expresión era fría e ilegible. Los oficiales inmediatamente endurecieron su actitud profesional, poniéndose en su lugar. Su señoría, dijo uno de ellos, asintiendo con deferencia. Mónica ignoró las cortesías y fijó sus ojos en Bennett. Abra la celda, ordenó su voz tranquila, pero inflexible. Los oficiales dudaron por una fracción de segundo, mirándose el uno al otro. Su señoría, uno, comenzó con cautela. ¿Estás seguro de que eso es lo que dije? Abra la celda, repitió su tono, no admitiendo discusión de mala gana. El oficial obedeció abriendo la puerta y haciéndose a un lado. Bennett se enderezó, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Asumió que este era su momento de reivindicación, que el juez había venido a disculparse u ofrecer algún tipo de trato para salvar las apariencias. Flexionó sus muñecas, como si ya imaginara las esposas saliendo. Bueno, se burló cuando entró por la puerta de la celda haciendo ruido. Cierra detrás de ella. Finalmente entraste en razón. Sabía que verías la razón. Mónica no respondió de inmediato. Se paró a unos pocos pies de él, sus manos entrelazadas frente a ella, sus ojos atravesándolo como acero. El silencio se alargó incómodamente largo, y la sonrisa de Bennett vaciló. Abrió la boca para hablar de nuevo, pero ella lo interrumpió. Has pasado toda tu carrera escondiéndote detrás de esa placa, dijo su voz baja pero firme, usándola como escudo, como arma, como excusa para tu comportamiento. Pero en esta habitación, en este momento, eres solo otro hombre que no entiende el significado de las consecuencias. La expresión de Bennett se oscureció, su sonrisa torcándose en un ceño fruncido. No me sermoneas sobre las consecuencias. ¿Crees que sentarte detrás de ese banco te hace intocable? Eres solo otro engranaje en la máquina. Juez, no eres mejor que yo. Mónica dio un paso más cerca, sus movimientos deliberados y medidos. ¿Crees que tengo miedo de ti?, preguntó su voz inquebrantable. ¿Crees que tus amenazas, tu postura, tus conexiones te hacen poderoso? Todo lo que veo es un hombre que está aterrorizado de perdiendo lo único que le da la ilusión de control. Las manos de Bennett se apretaron en puños, su cuerpo se tensó con una ira apenas contenida. No sabes nada sobre mí. Sé lo suficiente, dijo fríamente. Sé que pasaste años abusando de tu autoridad, aterrorizando a la gente que juraste proteger y silenciando a cualquiera que se atreviera a interponerse en tu camino. Sé que has operado con impunidad porque el sistema lo ha permitido, pero eso termina ahora. Bennett dio un paso amenazador hacia adelante, cerrando la brecha entre ellos. ¿Crees que puedes derribarme?, gruñó. ¿Crees que eres una especie de salvador? No eres nada. Hayes, ¿me escuchas? Nada. En un instante Mónica se movió. Antes de que Bennett pudiera reaccionar, agarró su muñeca y la giró en un movimiento preciso y controlado, obligándolo a ponerse de rodillas. Lo repentino de su acción lo dejó aturdido. Su grito de dolor resonando en la pequeña celda. Los oficiales afuera dieron un paso adelante alarmados, pero Mónica levantó una mano para detenerlos. Quédate donde estás, ordenó sin mirar atrás. Bennett luchó contra su agarre, su respiración entrecortada mientras trataba de recuperar control. ¿Crees que esto te hace fuerte?, escupió, su voz llena de veneno. Esto es asalto. No eres mejor que yo. Mónica se inclinó y su voz se redujo a un susurro peligroso. La diferencia entre tú y yo, sargento, es que no necesito esconderme detrás de mentiras o miedo para mantener mi posición. Has construido tu poder sobre la intimidación y la corrupción, y ahora se está desmoronando debajo de ti. Solo estoy aquí para asegurarme de que caiga. Lo soltó abruptamente, y Bennett se desplomó en el suelo agarrando su muñeca. La fulminó con la mirada. Su rostro era una máscara de odio y humillación. Estás cometiendo un error, gruñó. No sabes con quién te estás metiendo. Mónica se enderezó sacudiendo el polvo invisible de su chaqueta. Sé exactamente con ¿quién estoy tratando?, dijo, y no estoy impresionada. Se giró para irse, sus tacones haciendo clic contra el piso de concreto mientras se alejaba. Los oficiales rápidamente retrocedieron a su posición, sus ojos se movían entre Bennett y el juez. Mónica se detuvo en la puerta de la celda mirando por encima del hombro. Una última vez, deberías ponerte cómoda, dijo. Vas a estar aquí por un tiempo. Mientras salía del área de detención, Mónica sintió el peso del momento presionando contra ella. Sabía que acababa de intensificar la situación, pero no fue por imprudencia o ira, fue un movimiento calculado, uno diseñado para despojar a Bennett del poder al que se aferraba tan desesperadamente, que prosperaba con el miedo y el control, y ella le había quitado ambos en un solo acto decisivo. De vuelta en la sala del tribunal, el zumbido de la especulación continuó. Los periodistas ya se habían enterado del altercado y los rumores
Del comportamiento de Bennett se extendían como un reguero de pólvora. El equipo de defensa estaba en desorden luchando por descubrir cómo salvar su caso. El auto de Lisa, por otro lado, estaba concentrado como un láser. Su mente corría con formas de usar el incidente para su beneficio. Cuando Mónica volvió a entrar en la sala del tribunal, la sala quedó en silencio una vez más. Todos los ojos estaban sobre ella mientras subía al estrado. Su compostura tan inquebrantable como siempre ajustó sus papeles y limpió su garganta. Este tribunal ha vuelto a sesionar, anunció con voz firme y autoritaria antes de proceder. Quiero dejar algo claro, este juicio se trata de rendición de cuentas, se trata de justicia, y no se descarrilará por las acciones de quienes buscan socavarlo. Continuaremos y veremos esto hasta el final. La sala permaneció en silencio por un momento, el peso de sus palabras hundiéndose. Luego lentamente los procedimientos se reanudaron, pero debajo de la superficie la tensión persistía, un recordatorio de que la batalla estaba lejos de terminar para Mónica. Esto ya no era solo un juicio, era una lucha por el alma misma del sistema que había dedicado su vida a defender, y estaba lista para lo que viniera después. La sala del tribunal estaba envuelta en una quietud inquieta mientras se reanudaba el juicio. La jueza Mónica Hayes estaba sentada en el estrado, su expresión tranquila y serena, aunque la tenue sombra de la confrontación anterior todavía permanecía en el aire. Los espectadores estaban en silencio, sus ojos se movían entre el juez, la mesa de la defensa, y la fiscalía. La tensión que se había apoderado de la sala desde el acto descarado del sargento Kyle Bennett solo se había intensificado. Ahora el caso se sentía como algo más que un juicio, era un ajuste de cuentas, y cada persona presente podía sentir el peso de lo que se estaba desarrollando. Lisa Carr, la joven asistente del fiscal de distrito, se levantó de su asiento y ajustó sus papeles. Miró brevemente a Mónica, cuya mirada firme le dio un pequeño pero vital impulso de confianza. Este era su momento de impulsar el caso para asegurarse de que los crímenes de Bennett no quedaran enterrados bajo demoras procesales o maniobras legales. La evidencia era condenatoria, pero Lisa sabía que el equipo de defensa de Bennett usaría todos los trucos del libro para socavarla. Su señoría, Lisa comenzó con voz firme pero respetuosa. La fiscalía desea llamar a su próximo testigo. Mónica asintió una vez. Adelante. Las puertas en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieron y un hombre de unos 30 años entró. Su postura era rígida, sus ojos escaneaban la habitación nerviosamente. Estaba vestido pulcramente, pero había una tensión inconfundible en sus movimientos, como si cada paso hacia el estrado de los testigos fuera una batalla con sus instintos de darse la vuelta y correr. Su nombre era Andre Coleman, una exvíctima del abuso de poder de Bennett. Andre había sido arrestado 3 años antes por un crimen que no había cometido. Su confesión bajo amenaza de violencia. Hoy estaba aquí para contar su historia. Mientras Andre tomaba juramento y tomaba asiento, Mónica lo estudió de cerca. Sus manos temblaban levemente mientras ajustaba el micrófono. Sus ojos se movían nerviosamente hacia Bennett, que estaba sentado en la mesa de la defensa con su característica sonrisa. La actitud casual de Bennett solo alimentó la inquietud en la habitación. Estaba claro que su arrogancia no había disminuido en lo más mínimo a pesar de su humillación anterior. Señor Coleman, Lisa comenzó, su tono gentil pero preciso. ¿Puede describir su interacción con el sargento Bennett la noche de su arresto? Andre vaciló, sus ojos brevemente se movieron hacia Mónica, quien le ofreció un asentimiento tranquilizador. Tomando una respiración profunda, comenzó a hablar. Su voz era baja y temblorosa al principio, pero mientras relataba los eventos de esa noche, una determinación de acero comenzó a surgir. Estaba caminando a casa desde el trabajo, dijo que era tarde, tal vez alrededor de las 11, acababa de terminar un turno doble y pasé por la tienda de la esquina para comprar un bocadillo. Fue entonces cuando se detuvo. Los ojos de Andre se entrecerraron levemente mientras miraba a Bennett, quien se reclinó en su silla con los brazos cruzados y exudando un aire de indiferencia. Salió de su auto y me dijo que me detuviera. Dijo que parecía sospechoso. Traté de explicarle que solo me dirigía a casa, pero él no estaba escuchando. Me pidió mi identificación y cuando se la entregué a Ed, me dijo que pusiera mis manos en el auto. Lisa se acercó al estrado de los testigos. ¿Y cumpliste con sus órdenes? Andre asintió. Sí, no quería problemas. Puse mis manos en el auto y fue entonces cuando comenzó a registrarme. Le dije que no tenía nada, pero siguió insultándome y dijo que encajaba con la descripción de alguien que robó una licorería. La voz de Lisa se mantuvo firme, aunque la ira subyacente era evidente. ¿El sargento Bennett encontró algo durante su búsqueda? No. Andre dijo que su voz ganaba fuerza. Porque no hice nada, pero eso no le importaba. Seguía diciendo que estaba mintiendo, que había escondido algo cerca. Luego me esposó y me empujó a la parte trasera de su auto. La expresión de Mónica no vaciló, pero por dentro sintió una familiar punzada de frustración. Esta no era la primera vez que escuchaba una historia como la de Andre, pero no la hacía menos exasperante. Se dio cuenta de que Bennett le susurraba algo a su abogado. La sonrisa en su rostro se ensanchó.
Como si encontrara divertido el testimonio, Lisa continuó: lo que pasó después de que te detuvieran. La mandíbula de Andre se tensó. Me llevó a la estación y me puso en una sala de interrogatorio. Seguí diciéndole que no hice nada, pero él no me escuchaba. Dijo que si no confesaba las cosas se iban a poner difíciles. Golpeó su mano sobre la mesa, se puso en mi cara. Tenía miedo, no sabía qué hacer. Lisa hizo una pausa permitiendo que sus palabras se asimilaran antes de hacer su siguiente pregunta. ¿Confesaste? Andre dudó, vergüenza parpadeando en su rostro. Sí, dijo en voz baja, confesé algo que no hice, solo quería que parara. Pensé que si decía lo que él quería oír me dejaría ir. La sala del tribunal estaba en silencio, el peso de las palabras de Andre presionando a todos los presentes. Lisa se volvió hacia el jurado dejando que el testimonio quedara en el aire antes de dirigirse a ellos directamente. Este es el hombre sentado ante ustedes, dijo, haciendo un gesto hacia Bennett, un hombre que usó su placa para aterrorizar a un ciudadano inocente, para que confesara un crimen que no cometió. Este no es un incidente aislado, es un patrón de abuso, manipulación y un flagrante desprecio por la ley. El abogado de Bennett se levantó abruptamente. Objeción, su señoría, la fiscalía está haciendo declaraciones incendiarias. Mónica levantó una mano silenciándolo con una sola mirada. Anulado. Continuar. Scar. Lisa asintió con la cabeza, su confianza creciendo. Señor Coleman, después de su confesión, ¿qué pasó después? Me acusaron, dijo Andre con amargura. Pasé 6 meses en la cárcel antes de que retiraran los cargos. 6 meses de mi vida se fueron por su culpa. Lisa dejó que sus palabras persistieran por un momento antes de dar un paso atrás. No más preguntas. Señoría, el abogado defensor no perdió tiempo en ponerse de pie de un salto. Se acercó al estrado de los testigos con un aire de fingida cortesía. Su tono destilaba condescendencia. Señor Coleman, usted dice que lo obligaron a confesar, pero ¿no es cierto que tiene antecedentes? Lisa objetó de inmediato. Señoría, el historial del señor Coleman es irrelevante para este caso. La voz de Mónica era firme y sostenida. El consejo se movió hacia la defensa. La mandíbula del abogado se tensó, pero rápidamente giró. Usted afirma que el sargento Bennett lo amenazó. ¿Tiene alguna prueba de estas supuestas amenazas? ¿Alguna grabación? ¿Testigos? Andre lo miró fijamente, su frustración era evidente. No, solo éramos él y yo en esa habitación, pero sé lo que hizo y él también. El abogado sonrió y sacudió la cabeza como para desestimar el testimonio por completo. No más preguntas, señoría. Cuando Andre bajó, la tensión en la sala del tribunal seguía siendo palpable. El caso de la fiscalía era sólido, pero estaba claro que la defensa no se detendría ante nada para socavar la credibilidad de los testigos. Mónica observó a Bennett con atención, notando el ligero tic en su mandíbula mientras Andre caminaba. Más allá de él, la sonrisa burlona del sargento había vacilado, aunque solo fuera por un momento, cuando llamaron al siguiente testigo. La mente de Mónica corría, podía sentir las corrientes subterráneas de algo más grande en juego, una red de influencia y corrupción que se extendía mucho más allá del propio Bennett. Este juicio no se trataba solo de un hombre, se trataba de un sistema completo que le había permitido operar con impunidad durante tanto tiempo, y ese sistema no iba a caer sin luchar. El día se alargó, testigo tras testigo subiendo al estrado. Cada testimonio pintaba una imagen más clara del abuso de poder de Bennett, pero a medida que avanzaba el juicio, Mon notó algo preocupante. Los miembros del jurado comenzaron a cambiar de actitud, incómodos, sus expresiones se volvieron cautelosas. Era sutil, pero estaba allí. Una sensación de miedo, como si el peso de lo que se les pedía que hicieran se estuviera volviendo demasiado insoportable. Las sospechas de Mónica se confirmaron durante un receso cuando uno de los jurados se acercó a su secretario. Visiblemente conmocionado, el secretario le contó lo sucedido. El mensaje a Mónica en privado: el jurado había recibido una amenaza anónima advirtiéndoles que tomaran la decisión correcta o enfrentaran las consecuencias. La mandíbula de Mónica se tensó mientras procesaba la información. Los aliados de Bennett estaban claramente tratando de intimidar al jurado, un movimiento que Reed mostró desesperación, pero que también representaba una amenaza seria para la integridad del juicio. Inmediatamente convocó una reunión en su despacho con Lisa Carr y el abogado defensor. Este juicio está bajo ataque, dijo sin rodeos, que tenemos que abordar esto antes de que se salga de control. El abogado defensor fingió ignorancia. Su señoría, no tengo conocimiento de tales amenazas. Mi cliente niega cualquier participación. Lisa no se lo creyó. Por supuesto que lo niega, eso no significa que no esté detrás de esto. Mónica levantó una mano silenciándolos a ambos. Basta, no me importa quién sea responsable, lo que me importa es asegurar que este juicio continúe sin interferencias. No dejaré que nadie socave la autoridad de este tribunal. La tensión en la sala era espesa. Cuando Mónica dio sus órdenes, se implementarían medidas de seguridad adicionales, y cualquier los intentos posteriores de intimidar al jurado se enfrentarían a consecuencias rápidas y severas. Cuando la reunión se levantó, Mónica se sentó sola en su despacho por un momento. La gravedad de la situación la presionaba. Sabía que lo que estaba en juego acababa de aumentar.
Este juicio no era solo una batalla por la justicia, era una guerra contra un sistema de corrupción profundamente arraigado, y Mónica estaba decidida a llevarlo a cabo sin importar el costo. La sala del tribunal estaba tensa a medida que el juicio avanzaba hacia su siguiente fase. El aire estaba eléctrico con el peso de lo que ya se había desarrollado. Las amenazas a los jurados habían aumentado lo que estaba en juego, llevando los procedimientos a un territorio peligroso. La jueza Mónica Hayes estaba sentada en el estrado. Su expresión era ilegible, pero su postura era firme. Entendía muy bien los riesgos de continuar. Este juicio no era solo una prueba de la culpabilidad o inocencia de Bennett. Se había convertido en un crisol para exponer la podredumbre más grande dentro del sistema. Pero con cada nueva revelación, se hacía más claro que las fuerzas más allá de las paredes de la sala del tribunal estaban trabajando para desestabilizarlo. Cuando llamaron al siguiente testigo, Mónica miró al jurado a pesar de las medidas de seguridad adicionales. Inquietud. Se demoró en sus expresiones, algunos de ellos evitaron su mirada por completo. Esto era lo que los aliados de Bennett querían hacerles dudar de la seguridad de hacer lo correcto. Mónica sabía que si el jurado se derrumbaba bajo la presión, todo el caso colapsaría, pero también sabía que el miedo se podía combatir con determinación, y tenía la intención de demostrar esa determinación en cada paso. Las puertas en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieron y entró un hombre de mediana edad con un rostro serio y curtido. Era alto y tenía una presencia que sugería años de experiencia en entornos de alto riesgo. Este era el capitán Marcus Vance, un exoficial de policía que había trabajado con Bennett hace años. Vance era un testigo inesperado, una adición tardía al caso de la fiscalía, después de que se presentara con información sobre las actividades de Bennett. Su testimonio, si era creíble, podría cimentar el caso de la fiscalía. Lisa Carr, la hada, miró a Vance como si fuera la caballería. Había luchado duro para que testificara sabiendo muy bien el riesgo que estaba tomando al hablar en contra de uno de los suyos. Vance ya había enfrentado amenazas e intimidación desde que aceptó testificar, pero su sentido del deber lo había llevado a esto. Momento en que Vance se puso de pie y juró, la sala pareció contener la respiración colectiva. Bennett, sentado en la mesa de la defensa, miró a Vance con una mezcla de ira y desprecio. Mónica se dio cuenta. Bennett susurrando a su abogado, su expresión se oscurecía con cada segundo que pasaba. Lisa, no perdió el tiempo, capitán. Vance puede describir su relación con el sargento Bennett durante su tiempo en la fuerza. Vance asintió con la cabeza, su voz firme y deliberada. Trabajé con Bennett durante unos 5 años. Al principio era solo otro oficial, pero a medida que pasaba el tiempo se hizo evidente que operaba de manera diferente. Lisa inclinó la cabeza. ¿Puede explicar qué quiere decir con diferente? La mandíbula de Vance se tensó. Tenía reputación de ser agresivo por empujar los límites. Comenzó de a poco doblando las reglas durante los arrestos, cortando esquinas en papeleo trabajo, pero con el tiempo se intensificó. Comenzó a fabricar evidencia, coaccionando confesiones y usando fuerza excesiva, particularmente contra sospechosos minoritarios. Un murmullo recorrió la sala del tribunal, pero Mónica lo silenció rápidamente. Con un fuerte golpe de su mazo, orden, dijo firmemente. Lisa presionó. ¿Informó algo de este comportamiento a sus superiores? Vance vaciló, un destello de culpa cruzando su rostro. Lo intenté varias veces, pero cada queja que presenté desapareció o fue desestimada. Bennett tenía conexiones, amigos en lugares altos que se aseguraban de que nada se pegara. La voz de Lisa se agudizó. Así que estás diciendo que hubo un esfuerzo deliberado para protegerlos. Sí, Vance respondió. Bennett no era solo un oficial rebelde, era parte de un sistema que recompensaba la lealtad sobre la integridad. Las personas que deberían haberlo hecho responsable eran las mismas personas que lo permitieron. Los abogados de Bennett se levantaron abruptamente. Objeción, su señoría. Especulación. Mónica no dudó, desestimó. El capitán Vance está brindando testimonio basado en su experiencia personal. El abogado se sentó, su frustración evidente. Bennett se inclinó hacia él susurrando furiosamente, pero Focus permaneció en Vance. Lisa continuó. Capitán Vance, usted ha mencionado que Bennett usó fuerza excesiva. ¿Puede dar un ejemplo específico? Vance respiró profundamente, su expresión sombría. Hubo un incidente hace unos 4 años. Un joven llamado Jamal Carter fue arrestado bajo sospecha de robo. Era solo un niño de apenas 18 años. Bennett fue el oficial que lo arrestó. Cuando Jamal insistió en que era inocente, Bennett lo llevó a una sala de interrogatorio. Solo cuando Jamal salió, su cara estaba hinchada y apenas podía caminar. Bennett afirmó que Jamal se había resistido, pero estaba claro para cualquiera que lo viera que había sido golpeado. La voz de Lisa se suavizó, aunque la ira subyacente era clara. ¿Y qué le pasó a Jamal Carter? Confesó el crimen, Vance dijo amargamente. A pesar de que la evidencia en su contra era endeble, en el mejor de los casos pasó 2 años en prisión antes de que se revocara la condena. Lisa dejó que el silencio se extendiera por un momento antes de dirigirse al jurado. Este es el hombre sentado ante ustedes, dijo, haciendo un gesto hacia Bennett, un hombre que abusó de su autoridad para destruir vidas, y este es el sistema que le permitió hacerlo una y otra vez. El abogado defensor se levantó, su expresión
Tensa, no más preguntas para este testigo. Su señoría. Cuando Vance se retiró, Mónica lo observó atentamente. Había dado un testimonio condenatorio, pero podía ver el precio que le había cobrado. Abandonó la sala rápidamente, sus hombros tensos, como si se estuviera preparando para las consecuencias. Los siguientes momentos se desarrollaron con una velocidad aterradora. Justo cuando Lisa se preparaba para llamar a su próximo testigo, una conmoción estalló cerca de la entrada de la sala. Las puertas se abrieron de golpe y un hombre con un traje oscuro se precipitó hacia su rostro pálido, y sus movimientos frenéticos. Susurró algo a los oficiales de la corte, que inmediatamente se acercaron al tribunal. Mónica se inclinó hacia adelante, su expresión aguda. ¿Qué está pasando?, exigió uno de los oficiales. Susurró urgentemente en su oído. El rostro de Mónica se endureció, su mandíbula apretada mientras procesaba la información. Volviéndose hacia la sala, se dirigió a los asistentes. Vamos a tomar un receso inmediato, todos deben permanecer adentro hasta nuevo aviso. La sala zumbó con confusión, pero la gravedad en el tono de Mónica silenció cualquier protesta. Cuando dejó el banco, miró a Lisa, que la siguió. Entró en Chambers. Su expresión estaba llena de preguntas. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, Mónica habló rápidamente. Ha habido un incidente. El capitán Vance fue atacado fuera del juzgado. Los ojos de Lisa se abrieron en estado de shock. ¿Qué es él? ¿Está vivo? Mónica la interrumpió, aunque su tono era sombrío, pero lo han llevado al hospital. La intimidación de testigos ahora se ha convertido en violencia absoluta. El rostro de Lisa se sonrojó de ira. Esto ha ido demasiado lejos, señoría, no podemos dejar que se salgan con la suya. No lo haremos, dijo Mónica con firmeza, pero debemos actuar con cuidado si están dispuestos a atacar a un ex capitán a plena luz del día. No se sabe qué harán. A continuación, Lisa asintió con la cabeza. Su determinación se renovó. ¿Qué necesitas que haga? La mente de Mónica se aceleró mientras consideraba sus opciones. Preparen al próximo testigo. Vamos a continuar. Este juicio no importa qué, pero también necesitamos aumentar la seguridad para todos los involucrados, testigos, jurados, incluso el equipo de la fiscalía. Están tratando de asustarnos para que nos sometamos y no podemos dejar que lo logren. Cuando terminó el receso y Mónica regresó al estrado, la tensión en la sala del tribunal era palpable. La noticia del ataque se había extendido y la atmósfera estaba cargada de miedo e incertidumbre. Sin embargo, Bennett parecía despreocupado, incluso divertido. Su sonrisa había regresado. Su confianza aparentemente se había restaurado. Los ojos de Mónica se fijaron en él. Su mirada era fría e inquebrantable. Procedamos, dijo su voz cortando la tensión como una cuchilla. La defensa podría llamar a su próximo testigo. El juicio continuó, pero lo que estaba en juego nunca había sido tan alto. Mónica sabía que el ataque a Vance era solo el comienzo. Las fuerzas que trabajaban en su contra se estaban volviendo más desesperadas, más peligrosas, pero también sabía que la desesperación era un signo de debilidad y tenía la intención de explotar esa debilidad al máximo. La sala del tribunal estaba en silencio. El peso del juicio presionaba a todos mientras el final se acercaba. La jueza Mónica Hayes estaba sentada en el estrado. Su mirada firme, moviéndose entre la mesa de la defensa y el jurado. Los eventos de los últimos días habían sacudido incluso al más estoico entre ellos. Amenazas anónimas a los jurados, el brutal ataque al capitán Vance y la omnipresente sombra de corrupción que se cernía sobre los procedimientos, pero Mónica se había mantenido firme, negándose a permitir que el miedo dictara el curso de la justicia. Hoy sabía que todo llegaría a un punto crítico. El sargento Kyle Bennett estaba sentado con su equipo de defensa. Su actitud, una vez engreída, ahora estaba tensa. Aunque todavía intentaba proyectar confianza, las grietas comenzaban a aparecer. Su abogado le susurró algo, pero Bennett apenas reaccionó. Miró hacia el jurado, su mandíbula se tensó al notar sus expresiones cansadas pero resueltas. Cualquiera que fuera la influencia que sus aliados habían tratado de ejercer detrás de escena, estaba claro que el jurado no estaba completamente intimidado. El testimonio del capitán Vance, a pesar del ataque destinado a silenciarlo, había cambiado la narrativa de una manera que Bennett no podía controlar, y Bennett, un hombre acostumbrado a controlar, se estaba desmoronando visiblemente. Lisa Carr se puso de pie para entregar el informe de la fiscalía. Argumentos finales. Se ajustó la chaqueta y se acercó al jurado, su voz firme y deliberada. Damas y caballeros del jurado, en los últimos días han escuchado el testimonio de las víctimas, testigos e incluso compañeros oficiales que valientemente se han presentado para decir la verdad. Han visto evidencia que pinta una imagen clara y perturbadora de un hombre que se creía por encima de la ley, pero este juicio no se trata solo del sargento Bennett, se trata del sistema que le permitió prosperar. Es un
Sistema que ahora debe rendir cuentas. Lisa caminó lentamente por el estrado del jurado mirando a los ojos a cada miembro del jurado mientras hablaba. Bennett usó su placa no como un símbolo de servicio, sino como un arma de miedo. Plantó evidencia, confesiones forzadas y aterrorizó a personas inocentes, muchas de las cuales se parecen a mí o a usted. Él creía que su conexión y su uniforme lo hacían intocable, pero la justicia no usa uniforme. La justicia no reconoce el miedo ni el poder. La justicia reconoce la verdad y hoy la verdad es clara. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar. La defensa les dirá que esto se trata de la duda, que puede ser solo tal vez la evidencia no es suficiente, pero déjenme les recuerdo que la duda no es un escudo para los culpables, es su deber ver a través del humo y los espejos, es responsabilizar a este hombre por lo que ha hecho, no solo a sus víctimas sino a la esencia misma de nuestra comunidad. Les pido que impartan la justicia que a tantos se les ha negado. Lisa regresó a su asiento con la cabeza en alto. Mónica le permitió a la sala un momento para absorber el impacto de sus palabras antes de volverse hacia el abogado defensor. Pueden proceder. El abogado de Bennett levantó su expresión tensa mientras se acercaba al jurado. Era un litigante experimentado y a pesar de la abrumadora evidencia en contra de su cliente exudaba una confianza practicada. Damas y caballeros, comenzó. Hemos escuchado muchos testimonios emotivos en este juicio, historias diseñadas para provocar ira, indignación y simpatía, pero la emoción no es evidencia. Mi cliente es un dedicado oficial que sirvió a esta ciudad durante años. Sí cometió errores. ¿Quién among us no los ha cometido? Pero los errores no son crímenes. El abogado hizo un gesto hacia Bennett, quien estaba sentado rígidamente en la mesa. El sargento Bennett no es un hombre perfecto, pero no es el monstruo como la acusación lo pinta. La carga de la prueba recae sobre ellos, y les digo que no la han cumplido. No dejen que la pasión nuble su juicio. Miren los hechos, y verán que la duda permanece. Y en nuestro sistema la duda significa una cosa no culpable. Regresó a su asiento. Su argumento demanda, pero hueco. Mónica se volvió hacia el jurado. Su voz firme, como dijo el jurado, ahora se retirará a deliberar. La corte se aplaza hasta que se llegue a un veredicto. Mientras el jurado se retiraba, la tensión en la sala seguía siendo espesa. Bennett se reclinó en su silla con los brazos cruzados, pero el ligero temblor en su mano delataba sus nervios. Mónica lo observó atentamente, notando la forma en que sus ojos se lanzaban hacia las puertas como si calculara una ruta de escape. Era un hombre acorralado, y ella sabía por experiencia que los hombres acorralados eran los más peligrosos. Horas pasadas, la sala del tribunal se vació cuando la gente se fue por la noche, pero Mónica permaneció en su despacho con la mente acelerada. Pensó en el capitán Vance, que todavía se recuperaba en el hospital, y en Andre Coleman, que había arriesgado todo para testificar. Pensó en los jurados que llevaban sobre sus hombros el peso de las expectativas de la ciudad, y pensó en Bennett, cuya sonrisa y arrogancia finalmente habían dado paso a la desesperación. Este juicio no se trataba solo de él, se trataba de desmantelar la estructura que lo había permitido. El veredicto sería un punto de inflexión de una manera u otra. Tarde esa noche, el empleado llamó a su puerta. Su señoría, el jurado ha llegado a un veredicto. Mónica se enderezó, alisándose la bata antes de entrar en la sala del tribunal. La habitación se había vuelto a llenar rápidamente, el aire estaba denso de anticipación. El jurado entró, sus rostros solemnes, y tomaron asiento. Mónica se dirigió a los jueces. ¿El jurado ha llegado a un veredicto? Los jueces, una mujer de mediana edad con una expresión determinada, se puso de pie y sostuvo un trozo de papel en su mano. Tenemos, su señoría. Mónica hizo un gesto para que le entregaran el papel, lo leyó en silencio, su rostro impasible antes volviendo su mirada al jurado. ¿Puede el acusado levantarse, por favor? Bennett puso su rostro como una máscara de rabia controlada. Se negó a mirar a Mónica a los ojos. Su enfoque en cambio estaba en el jurado, como si pudiera obligarlos a someterse con su mirada. La voz de Mónica era firme, autoritaria. En el cargo de agresión grave, ¿cómo encuentras a las 4 personas? La voz de la persona era claramente culpable. Un murmullo recorrió la sala, rápidamente silenciado por el martillo de Mónica. Ella continuó en el cargo de manipulación de pruebas. ¿Cómo encuentras culpable? La tensión en la sala estalló como un alambre de Thor, el peso del veredicto cayendo sobre Bennett. Su mandíbula se tensó, sus manos se convirtieron en puños a sus costados. Mónica podía ver la tormenta que se avecinaba detrás de sus ojos, la comprensión de que su invencibilidad había sido destrozada. Las 4 personas continuaron leyendo los veredictos. Culpable de todos los cargos. Mónica permitió que la finalidad del mismo se asentara en la sala antes de dirigirse directamente a Bennett. Sargento Kyle Bennett ha sido declarado culpable de múltiples cargos, incluido el de agresión grave, manipulación de pruebas y abuso de poder. Este tribunal, reúnanse nuevamente para la sentencia. Hasta entonces, serán puestos bajo custodia. La compostura de Bennett se quebró cuando los oficiales de la corte se acercaron para detenerlo. Arremetió, empujando a uno de ellos y gritando: «Esto no ha terminado. ¿Me escuchas? Crees que has ganado, pero no sabes con quién te estás metiendo. Los enterraré a todos». Mónica permaneció tranquila, su voz cortó el caos como un cuchillo. Sargento Bennett, sus amenazas solo sirven para subrayar la justicia de este veredicto. Sáquenlo. Mientras Bennett era arrastrado fuera de la sala del tribunal,
Sus gritos resonaron en los pasillos, pero Mónica ya estaba concentrada en los siguientes pasos. Este juicio fue una victoria, pero fue solo el comienzo. La corrupción que había protegido a Bennett durante tanto tiempo aún persistía, sus raíces eran profundas y enredadas, pero por primera vez en años, el sistema había dado un paso hacia la rendición de cuentas. Mónica levantó la sesión y regresó a su despacho, donde se permitió un breve momento de reflexión. Sabía que el camino por delante sería difícil, habría represalias e intentos de socavarla, pero también sabía que este momento importaba. Este veredicto no se trataba solo de castigar a un hombre, se trataba de enviar un mensaje de que nadie estaba por encima de la ley. Mientras estaba sentada en su escritorio, su sentido de tranquila determinación se apoderó de ella. La lucha estaba lejos de terminar, pero Mónica Hayes nunca había sido de las que se echaban atrás. La sala del tribunal se había vaciado, pero los ecos del juicio aún permanecían en el aire como una tormenta que había pasado pero había dejado destrucción a su paso. La jueza Mónica Hayes estaba sentada en su despacho, su mano descansaba sobre el escritorio de madera. El peso de lo que había sucedido presionando contra su pecho. Kyle Bennett había sido declarado culpable. Su mundo cuidadosamente construido se hizo añicos frente a él, pero Mónica sabía que esto estaba lejos del final. Se había hecho justicia por ahora, pero la justicia nunca fue un solo momento. Fue una guerra librada batalla por batalla y la condena de Bennett fue solo una victoria en una guerra que estaba lejos de ser sobre su puerta. La sacó de sus pensamientos, el auto de Lisa se metió en su cara una mezcla de agotamiento y triunfo. Dejó una carpeta gruesa en el escritorio de Mónica. Está hecho, dijo exhalando bruscamente. Bennett está siendo procesado mientras hablamos. Trató de obtener una apelación de último minuto, pero el juez lo manejaba, lo negó, irá a prisión. Mónica se reclinó en su silla estudiando a Lisa por un largo momento antes de asentir. Bien, dijo, pero sabes que no terminará aquí. Lisa se pasó una mano por el cabello suspirando. Sí lo sé, pero esto fue enorme. No solo derribamos a un policía malo, dejamos en claro que nadie, ni siquiera alguien como él, es intocable. Mónica le dio una pequeña sonrisa cómplice. Lisa, necesito que entiendas algo, dijo su voz ahora más suave. Bennett era un síntoma, no la enfermedad, y cuando eliminas un síntoma, la enfermedad no desaparece, simplemente encuentra otra forma de propagarse. La expresión de Lisa se oscureció y se sentó frente a Mónica. ¿Crees que van a venir por ti?, preguntó. Mónica exhaló lentamente. Ya tienen las amenazas al jurado, el ataque a los aliados de Vance Bennett, intentan influir en este caso. Todo es parte de una máquina más grande que ha estado funcionando durante años y esa máquina no deja de funcionar porque se haya eliminado un cog. Lisa asintió con tristeza. Entonces, ¿qué pasa ahora? Mónica miró la carpeta que Lisa había dejado y la abrió. Dentro había archivos, documentos, informes, piezas de evidencia que insinuaban una red mucho más grande que solo Bennett. Mónica había sospechado esto desde el principio, pero ahora, con Bennett tras las rejas, tenía pruebas de que no estaba actuando solo. Había otros oficiales y funcionarios que lo habían protegido, que lo habían ayudado a plantar evidencia, falsificar informes y silenciar a los que hablaron. Sigamos adelante, Mónica dijo con voz firme. Este caso podría haber terminado, pero la lucha no. Lisa sonrió levemente. Siempre eres así, implacable. Mónica se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Es parte del trabajo y de saber que en el momento en que nos detengamos, intentarán recuperar todo. Otro golpe sonó en la puerta. Esta vez era uno de los oficiales de seguridad del juzgado. Su expresión era ilegible. Su señoría, ¿hay alguien aquí para verlo? Dice que es urgente. Mónica arqueó una ceja, pero asintió con la cabeza. Déjelo entrar. El oficial se hizo a un lado, y un hombre negro mayor con un traje a medida entró en su presencia. Autoritario pero tranquilo, se comportaba con la tranquila confianza de alguien que había visto lo peor que el mundo tenía para ofrecer, pero se había negado a ser destrozado por ello. Lisa se puso de pie reconociéndolo al instante. El abogado estadounidense Gerald Morris, dijo casi con incredulidad. Mónica se enderezó intrigada. Señor Morris, ¿qué lo trae a mi despacho? Morris tomó asiento, sus ojos agudos escaneando a Mónica. Antes de hablar, juez Hayes, déjeme comenzar diciendo lo que hizo en esa sala del tribunal. Se necesitaron agallas. La mayoría de la gente se habría rendido bajo ese tipo de presión. Mónica inclinó la cabeza ligeramente. No me asusta fácilmente. Morris sonrió con sorna. Sé que es por eso que estoy aquí. Se inclinó hacia adelante, colocando una carpeta gruesa propia en el escritorio. Bennett no era solo un policía sucio, era un jugador clave en algo mucho más grande, algo que se extiende mucho más allá de esta ciudad. Corrupción, extorsión, tráfico, lo que sea, y él tuvo algo que ver, pero no era el cerebro, era solo uno de tantos. Mónica miró la carpeta pero no la abrió. ¿Y tú quieres mi ayuda? Quiero tu liderazgo. Morris corrigió. El Departamento de Justicia está lanzando una investigación federal sobre esta red, pero necesitamos aliados locales, gente que no tenga miedo de hacer enemigos, gente como tú. Lisa soltó un silbido bajo. ¿Estás hablando de
Derribar un sistema entero. Morris asintió. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Mónica se quedó en silencio por un momento, su mente acelerada. Aceptar significaría poner un objetivo aún más grande en su espalda, significaría arriesgar todo lo que había construido, no solo su carrera sino su vida, pero luego pensó en Andre Coleman de Jamal Carter, del capitán Vance acostado en una cama de hospital porque se había atrevido a decir la verdad. Pensó en los innumerables nombres que no conocía, las víctimas cuyas historias nunca llegaron a un tribunal. Se inclinó hacia adelante y sacó la carpeta hacia ella. Abriéndola, adentro estaban los nombres, fotografías, cronologías de eventos que pintaron una imagen condenatoria de un sistema que había prosperado en las sombras durante décadas. Finalmente cerró la carpeta y miró a Morris. ¿Cuándo empezamos? Morris sonrió. ¿Ya lo hemos hecho? Mónica intercambió una mirada con Lisa, que sonrió. Parece que vamos a otra pelea. Mónica exhaló un lento y deliberado suspiro, y luego se puso de pie. Porque recién estoy empezando. Mientras los tres se estrechaban la mano, Mónica sintió una certeza inquebrantable de que este momento era más grande que ella. No se trataba solo de derribar a un policía corrupto, o incluso un sistema roto. Se trataba de construir algo mejor en su lugar. La guerra no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo parecía que la justicia tenía una oportunidad de luchar.